Profe, disculpe, Sí, ¿le puede pedir a los otros alumnos que apaguen el micrófono así no se escucha, se lo escucha bien a usted? sí, por favor, apaguen los micrófonos y las cámaras. Y si tienen para preguntar algo, bueno, sí, la habilitan. En cualquier momento que ustedes no me estén viendo o no estén viendo la presentación, me avisa porque me pasó ya en otras cátedras que por ahí la presentación se queda congelada en una parte. Así que ustedes me avisan si voy adelante con lo que hablan con respecto a lo que ustedes ven. Bueno, vamos a dar comienzo entonces. Ya saben que representamos la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Esta es la cátedra de Matemática Superior y Aplicada de la carrera Ingeniería Industrial. Vamos a desarrollar la parte de sucesiones numéricas. Bueno, mi nombre ya lo conocen. Me llamo Ricardo Sivek y abajo le adjunté mi dirección de correo electrónico para las consultas pertinentes de acuerdo a lo que corresponde a este tema de sucesiones numéricas. Vamos a definir lo que es una sucesión. Una sucesión simplemente es una función en donde vamos a observar, acá con el cursor le voy a señalar, de que tenemos un dominio, que el dominio es el conjunto de los números naturales y que va del conjunto de los números naturales al conjunto de los números reales. Este tipo de función se llama dominio discreto y decimos dominio discreto porque entre dos números naturales consecutivos no existe ningún otro número. Por lo tanto, este tipo de función es un tipo de función discreta bastante particular. Pero, sin embargo, el conjunto de llegada o el codominio es el conjunto de los números reales. La manera en la que vamos a denotar los valores del dominio de forma genérica lo vamos a señalar como A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, en donde a todos estos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, los podemos generalizar como A sub i, en donde se llaman términos de la sucesión. Y el A sub n normalmente es el término genérico o término general o término enésimo. Bueno, acá le hemos señalado que el dominio es el conjunto de los números naturales y el codominio es el conjunto de los números reales. Entonces, una sucesión simplemente es una función como la que veían en análisis matemático 1, pero con la diferencia de que ahora su dominio es el conjunto de los números naturales y su codominio sí es el conjunto de los números reales. ¿Y eso qué significa? De que la representación gráfica no es una línea continua, es una línea que está colocada a través de puntos. Puntos que están separados, por eso se dice que su dominio es discreto. Y están separados de acuerdo a la forma en la que se separan los números naturales dentro de la recta numérica. Formas para determinar una sucesión. Bueno, conociendo los términos de una sucesión, podemos establecer el término enésimo o término general. Por ejemplo, si tenemos la sucesión A sub n, recuerden que A sub n es la forma en la que denotamos a una sucesión, es el conjunto formado por 1, raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, 4, raíz cuadrada de 5, bueno, y así seguimos. ¿Cuál sería el término general? Bueno, para poder determinar el término general tengo que ver el comportamiento de los términos de esa sucesión. Observo que acá tengo raíz cuadrada de, perdón, que tengo 1. Acá tengo raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de, perdón, 2 y raíz cuadrada de 5. Eso significa que de alguna manera todos los términos son raíces cuadradas. Nada más que acá está colocado el resultado de la raíz cuadrada. Esto vendría a ser
raíz cuadrada de 1, que eso es 1, entonces se lo coloca 1. La raíz cuadrada de 2, como no es exacta, se lo expresa como raíz cuadrada de 2. La raíz cuadrada de 3 pasa exactamente lo mismo, no es exacta, entonces se lo coloca como raíz cuadrada de 3. 2, que es el resultado de la raíz cuadrada de ¿quién? De 4 y raíz cuadrada de 5. Acá continuaría con raíz cuadrada de 6, nada más que en la raíz cuadrada de 4, como es exacta, se coloca el número 2. Entonces veo claramente que hay un patrón. Un patrón es una situación que se da con frecuencia en todos los términos de esa sucesión. ¿Cuál es el patrón? La raíz cuadrada. ¿Cuál es ese n? Ese n, de acuerdo a como hemos definido a una sucesión, es el conjunto de los números naturales. Por lo tanto, sería la raíz cuadrada de n. Entonces, el término general de esta sucesión es raíz cuadrada de n. Si el índice de esta raíz hubiera sido 3, acá hubiera sido el término general raíz cúbica de n, y bueno, hubiera cambiado, acá no hubiera sido 2, sino hubiera sido raíz cúbica de 4, el cual no es exacta, así que eso está justamente en la habilidad de ustedes en poder identificar, de acuerdo a los términos de una sucesión, cuál es el patrón o cuál es la situación que se va dando con frecuencia. Y después una manera de comprobar es hacer el trabajo inverso, que es lo que voy a hacer acá. El trabajo inverso sería, conociendo el término enésimo o término general, establecer los términos de la sucesión. Esto es mucho más sencillo que lo que acabamos de explicar en la diapositiva anterior. ¿Y por qué se lo digo que es mucho más sencillo? Debido a que cuando ya tenemos la sucesión, como en este caso, S sub n igual a n más 1 sobre 2, significa que a n le vamos a dar valores. Y acá podríamos preguntarnos, ¿pero qué valores le vamos a otorgar? Los valores que vamos a otorgarnos van a ser el conjunto de los números naturales, puesto de que la definición de una sucesión establecía que tenía como dominio al conjunto de los números naturales. Por lo tanto, le voy a proporcionar números naturales. Y vamos a comenzar de manera ordenada, desde 1 en adelante. Si le damos a n igual a 1, acá voy a tener que reemplazar a n por 1, y eso me va a quedar 1 más 1 sobre 2, y el primer término de la sucesión va a ser ¿quién? 1 sobre 2, que es un medio. Vamos con el segundo término. Le voy a dar 2. 2 más 1 es 3 sobre 2. Me va a quedar, perdón, le voy a dar... Sí, profe, el primero era 0 más 1 sobre 2. Y ahí daba un Sí, medio. pero es una sucesión en el cual vamos a tomar los números naturales incluidos el 0. Porque por ahí cuando decimos los números naturales, consideramos del 1 en Sí, adelante, pero recién dijo pero uno para más este, uno sobre 2 y dijo que claro, daba un medio, por eso. hay sucesiones en el cual podemos tomar los números naturales incluido el 0, como en este caso. Entonces acá comenzamos desde el 0 en adelante. Eso significa de que si les damos 0, sí, ahí me va a quedar un medio. Pero si le damos 1, me va a quedar 1 más 1, 2 sobre 2. Directamente ya me da la expresión simplificada, que eso es 1. Si le damos 2, ya me va a quedar 2 más 1 es 3, que eso es 3 medios. Si le damos 3, me va a quedar 3 más 1 es 4, dividido en 2. Ya me queda directamente la expresión simplificada, que es 2. Si le damos 4, me va a quedar 4 más 1 es 5, 5 medios. Y si le damos 5, 5 y 1 son 6, dividido en 2 es de 3, que es la expresión simplificada. Y así le podemos seguir dando valores a n, siempre y cuando esté dentro del conjunto de los números naturales, incluido el 0. Hay sucesiones, y esto es lo que quiero aclarar, hay sucesiones que se toma los naturales incluido el 0. Y hay sucesiones en las cuales se toma directamente los naturales. Eso va a depender justamente del tipo de sucesión. Por ejemplo, si hablamos de la sucesión 1 sobre n, que es la sucesión armónica, allí hablamos de los números naturales en adelante, no de los naturales incluido el 0, porque para el 0 no estaría definida los términos de esa sucesión. Vamos con otro tipo de sucesión que se clasifican, que son las sucesiones monótonas.
Las sucesiones monótonas son sucesiones que pueden ser sucesiones crecientes o sucesiones decrecientes. O sea que si determinamos que una sucesión es creciente, es monótona. O si determinamos que una sucesión es decreciente, es monótona. Ahora bien, puede ser una sucesión monótona creciente, y cuando hablamos de una sucesión monótona creciente significa de que cada término es mayor o igual que el término consecutivo anterior. Por lo tanto, si tenemos un ejemplo como el que acá estamos señalando, S sub n igual a 2 a la n, si ustedes desarrollan los términos, así como en el ejemplo anterior, van a observar de que todos los términos que van obteniendo anteriores son menores que el término posterior. Dicho de forma simbólica, que es lo que estoy señalando acá, la sucesión A sub n es monótona creciente si solo si A sub n es menor o igual, porque pueden coincidir los dos términos consecutivos, esos pueden coincidir, pero siempre se tiene que cumplir la relación de que A sub n es menor o igual que A sub n más 1. ¿Qué significa A sub n más 1? Es el término consecutivo posterior. Y eso tiene que suceder para todo n perteneciente a los naturales, es decir, para todos los valores del dominio discreto de esa sucesión numérica. Esa es la definición rigurosa de una sucesión monótona creciente. Ahora bien, la definición rigurosa de una sucesión monótona decreciente es totalmente lo análogo a lo anterior. Es decir, si cada término es menor o igual que el término inmediatamente anterior, entonces estamos hablando de una sucesión monótona decreciente. Por ejemplo, la sucesión que le acabo de nombrar recién es la sucesión armónica. Les vuelvo a reiterar, la sucesión armónica es la sucesión que estamos teniendo acá como ejemplo. S sub n es igual a 1 sobre n, en donde esta es una sucesión muy conocida como la sucesión armónica, valga la redundancia, y su expresión matemática para determinar la monotonía decreciente de una sucesión es la siguiente. Si tenemos la sucesión A sub n es monótona decreciente, si y solo si A sub n es mayor o igual que A sub n más 1, para todo n perteneciente a los naturales. Si comparamos con la definición de monótona decreciente, van a observar que lo único que varía es el sentido de la desigualdad. En la monótona creciente decimos que A sub n es menor o igual que A sub n más 1. Y en la monótona decreciente decimos que A sub n es mayor o igual que A sub n más 1. Vamos a ver gráficamente cómo se comportan las sucesiones cuando hablamos de sucesiones monótonas crecientes y sucesiones monótonas decrecientes. Van a observar que esta sucesión que tengo hacia el lado izquierdo, no vamos a leer la leyenda todavía de abajo, pero la sucesión que tengo hacia el lado izquierdo es una sucesión que a medida que vamos recorriendo el dominio discreto, la gráfica de la función va ascendiendo, pero la gráfica no es algo continuo, puesto que estamos graficando sucesiones numéricas. Allí estamos hablando de una sucesión creciente. Ahora, si vamos a la gráfica de la derecha, observamos de que los puntos cada vez van haciéndose más pequeños. Eso significa de que va decreciendo. Entonces esta es una sucesión monótona decreciente, la de la derecha, y la de la izquierda una sucesión monótona creciente. Esto nos va a llevar a otro concepto muy importante que hablamos de las sucesiones acotadas, que combinada con las sucesiones monótonas nos va a llevar a un concepto que es el concepto más importante de las sucesiones, que es la convergencia o la divergencia. Más que nada la convergencia. Ustedes en el trabajo práctico deben haber visto
de que se da una serie de sucesiones y se pide estudiar la convergencia de una serie. Para eso hacemos la introducción teórica en lo que corresponde a sucesiones monótonas y a sucesiones acotadas. Bueno, ¿cuándo decimos de que una sucesión es acotada superiormente? Cuando existe un número real máximo, que nosotros le podemos llamar m, el cual es una cota superior y es un número mayor o igual que todos los términos de la sucesión. Vuelvo a repetir, en una sucesión acotada superiormente, decimos de que existe un número máximo, el cual se denomina cota superior. Nosotros lo vamos a determinar con m mayúscula, y decimos de que todos los términos son en realidad que todos los términos que pertenecen a esa sucesión en realidad no llegan a ser mayor o igual que el término de esa sucesión. Por ejemplo, el que tenemos acá, la sucesión 2 sobre n más 1. Si desarrollamos los términos, van a observar algo, que para n igual a 0 obtenemos 2, pero para n igual a 1 ya obtenemos 1, y para n igual a 2 ya obtenemos 2 tercios. Y a medida de que n se va haciendo más grande, los denominadores de estas fracciones que vamos obteniendo como resultado se van haciendo cada vez más grandes. Eso significa de que el máximo valor de esta sucesión es 2. Todos los otros términos, a pesar de que n crezca de manera infinita, todos los otros términos de la sucesión van a ir siendo cada vez más pequeños, incluso menores que 2. Por lo tanto, la cota superior de esta sucesión acotada es 2. En términos matemáticos o en forma simbólica decimos que la sucesión A sub n está acotada superiormente si solo si existe un K1, o le podemos llamar M, como ustedes prefieran llamarle, que pertenezca a los reales, o sea, no necesariamente tiene que ser un número natural, eso vale la aclaración, tal que A sub n, es decir, todos los términos de la sucesión, son menores o iguales que ese K1, que es la cota superior, para todo n perteneciente a los naturales. En este caso, para esta sucesión, decimos que 2 es la cota superior. ¿Por qué? Porque supera a todos los términos de esa sucesión para todo n perteneciente a los naturales. Y ahí estamos ante la presencia de una sucesión que es acotada superiormente. Vamos a ver ahora la definición para que una sucesión sea acotada inferiormente. Decimos de que una sucesión es acotada inferiormente si existe un número real m, normalmente con m minúscula, es una cota inferior y es un número que es menor o igual que todo término de la sucesión. Si vamos a un ejemplo, tenemos la sucesión 2n más 3 sobre 2. Si a n le damos 1, vamos a obtener 5 medios. Si a n le damos 2, vamos a obtener 7 medios. Si a n le damos 3, vamos a obtener 9 medios. Y si a n le damos 4, vamos a obtener 11 medios. Bueno, allí está desarrollada la sucesión para 4 términos. Y vamos a observar cuál es el valor máximo o el valor mínimo, perdón. 5 medios es 5 dividido en 2, que eso es 2.5. Profe, tengo una duda. Sí. Donde dice acotada inferiormente, ¿verdad? Ya no se lo toma a cero. Sí. Esta sucesión que está desarrollada acá se lo podría haber tomado a 0, pero el desarrollo directamente pasa que hay sucesiones que te dice que el dominio va de los naturales en adelante, otros que dicen de los naturales incluido el 0. Evidentemente no pusimos el dominio, pero está tomada de los naturales nada más. Recordad que los naturales es del 1 en adelante y los naturales incluido el 0 son desde el 0 en adelante. Para este caso, solamente tomamos los naturales. Por eso es que colocamos el primer término 5 medios.
Listo, Ahora, sí, gracias, profe. bien. Ahora, si observamos los términos de esta sucesión, el denominador es el mismo, es 2. Sin embargo, los numeradores crecen. En contrapartida de la sucesión anterior, en donde los numeradores prácticamente eran los mismos, pero los denominadores eran los que iban creciendo, eso significaba que el número se hacía cada vez más pequeño. Pero en este caso, los numeradores crecen y los denominadores se mantienen constantes. Eso significa de que el número va creciendo. Y eso va a ir creciendo para todo n perteneciente a los naturales. A medida de que n se vaya haciendo cada vez mayor, el número va a ir creciendo cada vez más. Por lo tanto, el número mínimo en este caso es 5 medios. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la cota inferior de esa sucesión es 5 medios. O dicho de otra forma, decimos que esta sucesión está acotada inferiormente y su cota inferior es 5 medios. En términos matemáticos, se lo voy a recuadrar acá, decimos que la sucesión A sub n está acotada inferiormente si solo si existe un K2, le hemos llamado K2 para distinguirlo con respecto a K1, pero también le podemos llamar M minúscula, el cual pertenece a los reales, y acá es donde quiero marcar esto. Vieron que acá decimos que la cota inferior es 5 medios, es un número real, ya no es un número natural como en el caso anterior que decíamos que 2 era la cota superior. Por eso les digo de que las cotas pueden ser números reales. Existe un K2 perteneciente a los números reales, tales que esa cota es mayor o igual que quién, que K2. Perdón, que los términos de la sucesión es mayor o igual que esa cota. ¿Qué quiere decir? Que cualquier término que esté acá es mayor o igual que esa cota que elegí. Si elijo 11 medio, 11 medio es mayor que esa cota inferior. Si elijo 7 medio, 7 medio es mayor que esa cota inferior. Si elijo 5 medio, el cual es la cota inferior, bueno, pero 5 medio es igual a 5 medio y sigue cumpliendo el sentido de la desigualdad, en donde dice que cualquier término de la sucesión debe ser mayor o igual que esa cota inferior. Y eso debe cumplirse para todo n perteneciente a los naturales, es decir, para todos los términos de esa sucesión numérica. Gráficamente, volvemos al gráfico que teníamos recién, significa de que la sucesión de la izquierda, que a pesar de que es monótona creciente, también está acotada superiormente. Y en este caso está acotada superiormente, en el cual observamos de que es una curva y que se va a mantener constante, y es como si fuera que tenemos una asíntota en este valor que es aproximadamente un poco más, parece el 6. Y acá no pusimos la expresión matemática de lo que es la sucesión, solamente vemos gráficamente cómo se comporta una sucesión que está acotada superiormente. Y una sucesión que está acotada inferiormente se comporta así como lo tenemos el gráfico de la derecha, en el cual es una sucesión monótona decreciente. Y ya vamos a ver que hay una relación bastante ligada en lo que es sucesiones acotadas superior e inferiormente con la monotonía creciente y decreciente de una sucesión numérica. Bueno, acá dice series acotadas, pero vamos a aprovechar y vamos a corregirlo. En realidad son sucesiones acotadas. Serie es otra cosa. Sucesiones acotadas. Hasta recién vimos lo que era una sucesión acotada superiormente y una sucesión acotada inferiormente. ¿Qué es una sucesión acotada? En realidad una sucesión acotada recién la podemos definir como una sucesión acotada si está acotada superiormente e inferiormente. Si tiene solamente una cota superior, no podemos decir de que la sucesión está acotada. Si tiene una cota inferior, no podemos definir de que la sucesión está acotada. La única forma de definir que una sucesión está acotada es que posea cota inferior y cota superior. Eso es lo que establece la definición de una sucesión acotada. En términos simbólicos decimos que la sucesión A sub n está acotada si solo si
existe un K1 y un K2, el cual K2 es una cota inferior, K1 es una cota inferior, y eso sucede para todo n perteneciente a los naturales, es decir, para todos los términos de esa sucesión. Gráficamente, voy a señalar el gráfico que tenemos acá. A ver si puedo ilustrar un poquito esto. Así podemos ver mejor el gráfico. Bien, la sucesión que tenemos acá es n más 1 sobre 2n cuadrado. Bueno, allí está graficada. Van a observar algo, de que tiene una cota superior y tiene una cota inferior. La cota superior sería para n igual a 1, porque siendo n igual a 1, me quedaría 2 arriba y abajo también me quedaría 2. Es decir, me quedaría la fracción 2 sobre 2. Y eso es 1. Y este es el 1 que está marcado acá. ¿Sí? Justamente acá. Quiere decir que cuando n vale 1, y vale 1, por lo tanto, tenemos este punto. Ya cuando n vale 2, me quedaría 2 más 1 es 3, y abajo me quedaría 2 al cuadrado son 4, por 8 me quedaría 3 octavos. 3 octavos ya es un valor que está marcado acá, que es aproximadamente cercano a 0.4. Y si vamos haciendo tender a n infinito, dándole valores cada vez más grandes, van a observar que los denominadores van a ir creciendo más. De hecho, van a ir creciendo más porque si observamos en el denominador tenemos n al cuadrado incluso duplicado. Por lo tanto, estamos ante la presencia de una cota inferior, que parece que la cota inferior es 0 y la cota superior es 1. Por lo tanto, estamos ante la presencia de una sucesión acotada. Ahora bien, recién me preguntaban cómo hago para identificar si la sucesión va desde 0 en adelante o desde 1 en adelante. Esta es una sucesión, un ejemplo de una sucesión que no puede ser tomada desde 0 en adelante, puesto que si tomamos 0, se va a producir la división por 0 y sabemos que eso no está definido. Entonces, inexorablemente tenemos que tomar desde 1 en adelante. Entonces acá tenemos gráficamente una sucesión que está acotada superiormente e inferiormente, por lo tanto podemos decir de que este es el ejemplo de una sucesión que está acotada. Su cota superior es 1 y su cota inferior es 0. Bien, vamos a ver la representación gráfica de una sucesión límite. Acá es donde podemos verificar qué es lo que sucede con una sucesión y que existe un valor límite. El valor límite está muy relacionado con lo que ustedes conocen con la palabra límite, con el concepto del límite de una función. Acá estamos hablando del límite de una sucesión. Por lo tanto, no difiere mucho de una función, puesto que la sucesión es una función. Si tenemos la sucesión, voy a tratar de agrandarlo un poquito más. La sucesión a sub n igual a 4n más 10 en el numerador y 2n menos 1 en el denominador, vamos dándole valores a n. Acá vamos a ir dándole valores a n desde 1 en adelante, por eso decimos a sub 1. Si le damos 1, vamos a obtener el valor 14. Si le damos 2, vamos a obtener 6. Si le damos 3, vamos a obtener 4.4. Si le damos 4, vamos a obtener el punto 3.71. Si le damos 5, 3.33. Si le damos 10, 2.63. Si le damos 100, vamos a obtener 2.06. Si le damos 1000, vamos a obtener 2.0006. Eso significa de que a medida que n va haciéndose cada vez más grande, nos vamos acercando a un valor. ¿Nos vamos acercando a quién? Nos vamos acercando a 2. Eso significa que gráficamente tenemos un punto máximo, que en este caso era 14, y a partir de n en adelante, de 1 en adelante,
la serie comienza a decrecer. Comienza a decrecer y se empieza a comportar a partir de la línea horizontal que pasa por 2 como una asíntota. Es decir, a medida que n tiende a infinito, los términos de la sucesión tienden ¿a quién? Al valor 2. Por lo tanto, se dice que el límite de esa sucesión es igual a 2. Hay una manera mucho más sencilla de poder calcular el límite de esa sucesión, que es con los conceptos que ustedes traen ya de primer año cuando vieron en análisis matemático el cálculo de límites infinitos. Pero esta es una descripción gráfica de cómo se comporta la sucesión cuando la sucesión tiene un límite. Y ese límite está íntimamente relacionado con la palabra convergencia. Y bueno, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, vamos a hablar de límites de sucesiones. Si una sucesión, vamos a ver dos casos. Si una sucesión tiene límite, se dice que esa sucesión es convergente y que la sucesión converge o tiende a ese límite, o tiende a ese número, o converge a ese número. Eso puede ser por un lado. Por otro lado, si la sucesión es divergente, eso significa de que el límite no existe. Y dicho de otra forma, como estamos trabajando con límites infinitos, significa de que cuando calculemos el límite, eso me va a dar infinito. Por ejemplo, si tengo una sucesión y calculo el límite para n teniendo infinito de esa sucesión y obtengo el valor 1 como resultado, es decir, el valor del límite, entonces podemos asegurar de que esa sucesión converge a 1. ¿Por qué? Porque lo tiene como valor límite. Tiende a ese número. En cambio, si calculamos el límite para n teniendo infinito de una sucesión y obtenemos como resultado infinito, allí podemos asegurar de que esa sucesión es divergente. ¿Qué quiere decir eso? Que crece de manera indefinida. Veamos un caso de una sucesión convergente. Si tenemos la sucesión acá 3n sobre n más 1, acá le estamos dando desde 0 en adelante. Tenemos 0, 3 medios, bueno, los valores que vamos obteniendo. 0, ¿por qué? Porque hacemos 3 por 0 es 0, 0 más 1 es 1, 0 dividido en 1, eso es 0. Entonces observamos de que a medida de que van creciendo los valores, le damos valores muy grandes a la sucesión y observamos que sus términos se acercan, pero se acercan al valor 3. O si calculamos el límite de esta sucesión para n tendiendo a infinito, van a observar de que el límite es 3. Por lo tanto, se puede asegurar de que la serie es convergente. ¿Y que converge a quién? Que converge a 3. Ahora, si vamos al ejemplo de la derecha, en donde tenemos la sucesión a sub n, voy a agrandarlo un poquito más, por ahí quizás no se llega a ver. La sucesión n, en donde es 0, 1, 2, 3, 4, 5, que son el conjunto ordenado de los números naturales que corresponde a una sucesión. Es una sucesión bastante simple. Y quiero calcular el límite para n teniendo infinito, y bueno, va a ser infinito. Eso significa que los términos de esa sucesión van a crecer de manera indefinida. La sucesión no tiene límite, porque cuando toma valores muy grandes, esto no tiende a ningún valor. Por lo tanto, podemos asegurar de que la sucesión es divergente. Esa es la diferencia entre la convergencia de una sucesión y la divergencia de una sucesión. La convergencia, los términos de una sucesión tienden a un determinado valor, que es el valor límite. En una divergencia de una sucesión, los términos de una sucesión tienden a crecer de manera indefinida, es decir, no tiene un valor límite. Vamos a las propiedades para límites de sucesiones. Una propiedad que vamos a tener muy en cuenta es que si la sucesión converge, lo hace a un único número. Es decir, ¿recuerdan esto cuando veíamos en análisis matemático 1 y decíamos, bueno, el límite, el teorema de unicidad y de existencia del límite? Decíamos que el límite existía y que además era único. Acá pasa exactamente lo mismo. Si la sucesión es convergente, lo hace, pero lo hace para un único valor. O es decir, converge a un único valor. La segunda propiedad es que si la sucesión es creciente o decreciente y está acotado superiormente o inferiormente, podemos asegurar
de que la sucesión converge porque existe ese límite. Y una tercera es que si una sucesión es constante, entonces el límite para n teniendo infinito de esa sucesión es el mismo valor constante. Vamos a un ejemplo. Yo allí les desarrollé un ejemplo en donde vamos a estudiar la convergencia utilizando las propiedades que acabamos de ver. Allí tenemos la sucesión 4 sobre n menos 1 factorial. Por ahí si no se llega a ver, no sé si les quiero un poquito más. 4 sobre n menos 1 factorial. El n menos 1 está entre paréntesis factorial. Primero que nada debo analizar la monotonía. ¿Qué significa eso? De que debo comparar el término posterior con el término original. Pero estamos hablando de los términos genéricos. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a tomar a sub n más 1. En este caso, significa que voy a reemplazar a n por n más 1. Y si reemplazo a n por n más 1, me va a quedar simplemente n factorial. Y me va a quedar la expresión 4 sobre n factorial. Y debajo a sub n, que a sub n es la forma general como la tenemos ahí, que es 4 sobre n menos 1 factorial. A partir de ahí me va a quedar un cociente. Ese cociente de esas expresiones algebraicas, como la línea de fracción implica una división, lo voy a dividir. Cuando lo divida, voy a obtener la siguiente expresión, que es 4 por n menos 1 factorial sobre 4 por n factorial. Podremos simplificar 4 con 4, y n menos 1 factorial lo vamos a dejar expresado de la misma forma. Pero a n factorial hay una propiedad con los números factoriales, que si ustedes vieron el video, van a recordar que les decía, de que los números factoriales en realidad es una función que tiene como dominio al conjunto de los números naturales, incluido el 0, y tiene la propiedad de poder expresarlo como el mismo número multiplicado por su anterior expresado en términos factoriales. Entonces, n factorial se puede expresar como n, y el anterior de n sería n menos 1, pero en términos factorial. De manera que podamos simplificar n menos 1 factorial con n menos 1 factorial, y así obtener la sucesión 1 sobre n, que es la sucesión armónica. Y esa sucesión armónica van a observar que dice menor o igual que 1. ¿Pero por qué dice menor o igual que 1? Dice que es menor o igual que 1 porque a medida de que n tiende a infinito o crecen de manera indefinida n, esos valores no superan a 1. Por lo tanto, tiene como cota superior 1. Sin embargo, van a observar de que la serie o a sub n más 1 sobre a sub n es menor o igual que 1. Si despejamos ahí, van a observar que tenemos que a sub n más 1 es menor o igual que a sub n. Y eso coincide, lo que estoy mostrando acá, coincide con la definición de una sucesión monótona decreciente. Hasta acá hemos obtenido o podemos concluir de que la sucesión es monótona decreciente. El segundo paso, voy a corregir acá, el segundo paso es que la sucesión es decreciente y está acotada superiormente por 4. ¿Por qué está acotada superiormente? Porque si le damos valores a n, o sea, si le damos 1, 1 menos 1 es 0. 0 factorial, eso es 1, me queda 4. Si le damos 2, 2 menos 1 es 1. 1 factorial es 1. 4 sobre 1 es 4. Si le damos 3, 3 menos 1 es 2. 2 factorial es 2. 4 sobre 2 es 2. Y van a observar que como está el factorial en el denominador va a ir creciendo. Va a ir creciendo de manera indefinida. Eso significa de que 4, que es el primer término de esta sucesión, es la cota superior. Por lo tanto, está acotada superiormente y es monótona decreciente. De acuerdo a las propiedades que vimos anteriormente, decimos entonces que como la sucesión es monótona, decreciente y además está acotada superiormente, podemos concluir de que la sucesión,
es convergente. Determinar de que es decreciente y de que está acotada superiormente, básicamente es lo mismo que decir que la sucesión es convergente. Por lo tanto, determinar de que es monótona y de que además está acotada es simplemente decir de que la sucesión es convergente. Esta es una forma utilizando las propiedades de los límites de sucesiones para determinar si es convergente. Otra forma es evaluando a través de límites. Las propiedades de los límites para las sucesiones son exactamente lo mismo que para las propiedades para el límite de funciones comunes. El límite de una suma algebraica es igual a la suma algebraica de los límites. El límite del producto de sucesiones es igual al producto de los límites de las sucesiones. El límite del cociente de sucesiones es igual al cociente de los límites de sucesiones, siempre y cuando la sucesión que esté en el denominador sea distinto de cero. El límite de la raíz késima de una sucesión es igual a la raíz késima del límite de una sucesión. Y el límite, por supuesto, hablando para n tendiendo a infinito, estamos hablando con límites infinitos, de una potencia késima de una sucesión es igual a la potencia késima de un límite para n tendiendo a infinito de la sucesión. Básicamente son las mismas propiedades para las funciones. Ahora, ¿cómo voy a utilizar esto? Bueno, voy a utilizar calculando el límite para poder estudiar la convergencia de una sucesión, como lo vamos a ver acá. Supongamos que tenemos que estudiar la convergencia de esta sucesión. Como lo señala el último punto del trabajo práctico, donde se pide calcular la convergencia o determinar si las siguientes sucesiones son convergentes, aplicando las propiedades de los límites. Este sería un ejemplo para la resolución del último punto del trabajo práctico. Límite para n teniendo infinito de la sucesión n cuadrado más 4n más 1 sobre 3n cuadrado menos 3. Cuando tenemos una sucesión, una forma sencilla de poder determinar la convergencia es evaluar el límite para n tendiendo infinito. Entonces, cuando evalúo el límite para n tendiendo infinito, voy a recordar aquel artificio matemático que veíamos en análisis matemático 1 para levantar una indeterminación del tipo infinito sobre infinito, puesto que esta es una sucesión que tiene una indeterminación de tipo infinito sobre infinito. Reemplazando a n por infinito, van a observar que le va a proporcionar el valor infinito sobre infinito. Y el artificio es que debíamos dividir por el término de mayor grado del numerador. Entonces a n cuadrado lo dividíamos por n cuadrado, a 4n por n cuadrado, a 1 sobre n cuadrado. Al denominador hacíamos exactamente lo mismo, 3n cuadrado sobre n cuadrado, menos 3 sobre n cuadrado. Allí vamos a poder simplificar los n cuadrado y me va a quedar 1 sobre 1 más 4 sobre n más 1 sobre n cuadrado. Y en el denominador 3 menos 3 sobre n cuadrado. Ahora bien, haciendo tender el límite para n tendiendo a infinito, lo que vamos a obtener es 4 sobre infinito, 1 sobre infinito, 3 sobre infinito, y eso era una expresión matemática que simplemente era 0. Por lo tanto, me quedaría un tercio. Un tercio. Quiere decir que el límite para n tendiendo a infinito de esta sucesión es un tercio. Por lo tanto, la Profe, sucesión... ¿Sí? una pregunta. ¿Ese ejercicio está acá en el trabajo práctico que ha mandado usted? Ese ejercicio ¿O es no. solo? Ah, Eso es un bien, ejercicio ejemplo. bien, perfecto. Por lo tanto, la sucesión converge a ese número límite, que en este caso el número límite es un tercio. Y decimos de que la sucesión converge a un tercio. Ahora bien, hasta acá hemos hablado de lo que sucede con la sucesión de convergencia de límite. Pero en realidad, cuando decimos ¿qué significa que converge? Que los términos de esa sucesión tienden a ese valor a medida de que n se va haciendo cada vez más grande, es decir, para todo n perteneciente a los naturales. Eso es lo que significa decir que una sucesión converge a un determinado valor. Por lo tanto, acá en este caso decimos que los términos de esta sucesión, a medida de que n tiene infinito, converge. ¿Y converge a quién? A un tercio.
Bien. Y con esto damos por finalizado la parte de